Bienvenido a Factor Sorpresa. El día de hoy te estaré presentando nuestro resumen semanal del 18 al 22 de abril. Quédate con nosotros, comenzamos. La investigación del fiscal especial John Durham ha dado un nuevo giro. En referencia a los alegatos de Michael Sussmann sobre los documentos judiciales presentados el 15 de abril, Durham dijo lo siguiente. Hace 5 años, mientras que el FBI no había llegado a una conclusión final sobre la precisión de los datos o si estos podrían haber sido total o parcialmente genuinos, falsificados, alterados o inventados, la agencia número 2, cuando menciona agencia número 2 se refiere a la CIA, concluyó a principios del 2017 que los datos del Banco Ruso 1 y los datos del proveedor telefónico ruso 1 no eran técnicamente plausibles, no resistieron el escrutinio técnico, contenían lagunas, estaban en conflicto con ellos mismos y fueron creados por el usuario y no generados por la máquina o la herramienta. Al mismo tiempo, Durham descubrió que Sussmann le había mentido no solo al FBI, sino también a la CIA. Esto sucedió el 9 de febrero del 2017 cuando Trump era presidente. Sussmann se reunió con oficiales de la CIA y proporcionó documentos y memorias USB que, según él, contenían datos relacionados con posibles actividades rusas vinculadas a Trump. En un memorándum escrito por un oficial de la CIA decía que Sussmann advirtió que no estaba representando a un cliente en particular. En cambio dijo que estaba transmitiendo la información de contactos que en su opinión estaban actuando de buena fe y por un sentido de lealtad hacia el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Sussmann le pidió a un ex empleado de la CIA que lo ayudara a organizar la reunión, Sussmann le dijo a ese ex empleado que él estaba representando a un cliente que no quería ser conocido. Esto también contradice el testimonio que Sussmann entregó al Comité de Inteligencia de la Cámara. Sussmann declaró bajo juramento que recibió la información de un cliente suyo. Otra tergiversación obvia es que Sussmann le dijo a la CIA que se había reunido previamente con el FBI por un asunto similar, aunque no relacionado. De hecho, era la misma información sobre el supuesto canal secreto que proporcionó en ambas reuniones. Por supuesto que todo esto era falso. Mientras testificaba ante el comité del Congreso, Sussmann dijo que le había dado la información al FBI antes de reunirse con la CIA. En los nuevos documentos, Durham dijo lo siguiente. En contexto, la declaración del acusado de haber proporcionado al FBI acusaciones similares, aunque no relacionadas, es falsa o en el mejor de los casos, engañosa. Quizás Sussmann no se dio cuenta de que todo lo que le dijo al FBI, a la CIA y al Comité de Inteligencia al final saldría a la luz, pero es posible que no solo haya hundido su propio barco, sino también el de Hillary Clinton. Buscadores, ya tenemos podcast. Vas a poder encontrar el link a las diferentes plataformas donde estamos subiendo nuestro contenido. Esto lo encontrarás en la cajita de descripciones, así que no lo dudes y suscríbete a nuestro podcast. La investigación de Durham revela mucho sobre el funcionamiento interno de la corrupción, pero la oscura realidad de los últimos 2 años ha hecho que muchas personas pierdan la fe. Las siguientes 2 historias nos muestran que los reveses temporales a la supresión no significan una derrota final. La victoria pertenece a los justos. Cuando describimos cómo la mentalidad comunista se ha infiltrado en el mundo, no podemos dejar de hacer referencia a un grupo artístico que a través de sus actuaciones purga la cultura comunista. Ese es el grupo de artes de Shen Yun. La naturaleza de sus actuaciones nos dejan en claro su misión. Su eslogan este año es China antes del comunismo. Shen Yun Art Group presenta 5,000 años de cultura tradicional china antes de que los comunistas tomaran el poder. Para mantener su régimen comunista totalitario, el PSC destruyó casi toda la cultura tradicional china y la reemplazó con una cultura comunista impuesta con violencia. No sorprende que este tipo de actuaciones estén prohibidas en China y en las regiones controladas por los comunistas. Pero el PSC no se ha limitado a esto. También extendió la represión a Estados Unidos a través de su largo brazo, aprovechándose también de los estadounidenses. Trevor Ludon, experto en infiltración comunista en Occidente, dijo que el PSC considera a Shen Yun muy peligroso debido a sus esfuerzos por revivir y representar la cultura tradicional china. En opinión de Ludon, el PSC siente furia contra Shen Yun. Una investigación del The Epoch Times revisó miles de páginas de documentos, archivos internos del PSC y una docena de entrevistas y descubrió una campaña del PSC de más de una década en suelo estadounidense que apunta a los miembros del grupo de Shen Yun.
sus eventos de actuación y el campus de la compañía. Las tácticas utilizadas por el PSC incluyeron intimidación, campañas de difamación y operaciones de sabotaje. El acto de sabotaje más común es escribir cartas amenazantes a los teatros. Casi todos los teatros donde está programada la presentación de Shen Yun han recibido este tipo de cartas de las embajadas y consulados chinos, advirtiéndoles que Shen Yun no debe de presentarse en estos recintos si no quieren antagonizar con el PSC. Los funcionarios del gobierno también han recibido cartas similares instándolos a no asistir al espectáculo. Además del sabotaje que emplea el PSC, también sabemos que la seguridad de los artistas de Shen Yun a menudo está en riesgo. En el 2009, un autobús de Shen Yun que transportaba decenas de bailarines desde Phoenix, Arizona, a su próximo destino, en el transcurso se les reventó una llanta. Cuando el conductor llevó el autobús a reparar, el mecánico le dijo que la llanta no se había reventado normalmente. Alguien le había hecho un agujero en la goma, no lo suficiente como para desinflarla, pero sí lo suficiente como para hacerla estallar en la carretera. Varios meses después se descubrió que uno de los autobuses de la compañía tenía un neumático cortado y el daño se había hecho con un cuchillo. Días después se reventó una llanta de otro autobús mientras se dirigía de Memphis a Little Rock. Ese mismo autobús fue encontrado con cortes en una de sus llantas. En un caso, alguien incluso derramó productos químicos cáusticos en los cables de freno y de gas de una camioneta promocional de Shen Yun. La empresa finalmente tuvo que organizar seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana para sus vehículos. También se dieron casos en donde usaron drones para monitorear al personal y a la facultad de la Academia de Fei Tian, academia donde se forman muchos de estos jóvenes artistas. Esta acción posiblemente representa una amenaza para la familia de los jóvenes en China. Sin embargo, el mayor premio para Beijing ha sido apuntar a las instalaciones de capacitación de la compañía en el norte del estado de Nueva York. Este es llamado Dragon Springs. El sitio alberga un templo al estilo de la dinastía Tang, así como el campus de Shen Yun Performing Arts. Según fuentes internas, el PSC ve este lugar como el cuartel general de los practicantes de Falun Gong. Un documento de directivas del Partido Comunista Chino obtenido por un reportero del The Epoch Times dice que atacar a las oficinas centrales y las bases de Falun Gong en el extranjero de manera sistemática y estratégica. Entonces, a pesar de las medidas de seguridad mejoradas a lo largo de los años, el campus se ha enfrentado a repetidos incidentes de acoso, allanamiento y vandalismo. En una de estas ocasiones, alguien ingresó a la propiedad, irrumpió en la caja de alimentación de una de las cámaras de seguridad y cortó los cables. En años anteriores, en al menos una ocasión, el personal consular chino se presentó en un automóvil marcado con placas diplomáticas, se colocó en el campus, fue visto por el personal y luego se fue a toda prisa. Más recientemente ha surgido una nueva forma de acoso más sofisticada. Según el The Epoch Times, Alex Sicilia, un estadounidense de New Paltz, New York, que vivió en Tianjin, China, durante 15 años, llevó al Instituto Fei Tian a los tribunales. Afirmó que el campus estaba causando daños al medio ambiente local. Luego un reportero del The Epoch Times investigó a Sicilia y descubrió que él apareció en el 2018 cuando la Academia Fei Tian solicitó el proyecto de expansión de la entrada de la academia en Deer Park, la ciudad donde se encuentra la montaña Longhuan. En ese momento, él y Steven Schneider, un ingeniero civil y forense de Long Island, se pronunciaron en contra de la expansión del camino de entrada de la Academia Fei Tian en una reunión de la Junta en Deer Park. Esta fue la primera vez que Sicilia se manifestó en contra del proyecto de expansión. Posteriormente, 2 residentes de Deer Park identificaron que Sicilia había operado un dron para monitorear la Academia Fei Tian. Los drones de 2 pies de ancho, que son utilizados por fotógrafos profesionales, llevan cámaras de alta potencia que pueden volar bajo y rápido para tomar fotografías y videos a corta distancia. Y en 4 ocasiones, entre enero y mayo del 2020, este dron fue visto sobre el Instituto de Fei Tian y aterrizó en la propiedad. Un residente del municipio de Deer Park también colocó una cámara en su propiedad dirigida a la entrada de la Academia de Fei Tian. El residente es un líder de Deer Park Rural Alliance, que Sicilia ha financiado previamente a través de una empresa ambiental sin fines de lucro. Sicilia fue elegido miembro del comité ejecutivo del capítulo de Tianjin de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el 2014.
Casey Fleming, experto en contrainteligencia de los Estados Unidos, dijo que el PSG persigue una guerra híbrida y sin restricciones, utilizando todos los aspectos de la sociedad como una herramienta para lograr sus objetivos, a fin de derrotar y controlar a sus adversarios. Por lo tanto, no les sorprenda que el PSG y aquellos a los que se dirige para interferir y recopilar información sobre el Instituto de Fei Tian usen el pretexto de la protección del medio ambiente. A pesar de los incansables esfuerzos del Partido Comunista Chino para desacreditar y suprimir las artes escénicas de Shen Yun, el grupo ha crecido exponencialmente. Se ha expandido de una sola compañía en sus inicios en el 2006 a 7 compañías en la actualidad. Cualquiera que haya visto una actuación de Shen Yun sabe que la mayoría de los bailarines y músicos de Shen Yun son jóvenes. Ellos son los maestros del futuro. Tenemos la esperanza de que tantos jóvenes valientes continúen resistiendo al comunismo. Y para finalizar queremos compartirles esta inspiradora historia. Un profesor universitario de Ohio fue advertido por su escuela sobre apegarse a sus creencias cristianas y negarse a referirse a un estudiante masculino como mujer. Por suerte, la historia tiene un desenlace positivo. El tribunal falló a favor del profesor. Se requirió que la universidad pague al profesor $400,000 en daños y honorarios de sus abogados. El héroe de esta historia es Nick Meriwether. Él es profesor de filosofía en la Universidad Estatal de Shawnee. En enero del 2018 respondió a la pregunta de un estudiante en clase diciendo: "Sí, señor". Después de la clase, el estudiante le dijo al profesor que era transgénero y pidió que en el futuro se le llamara mujer y con títulos femeninos. Meriwether se negó porque violaba sus creencias como cristiano. En los últimos años, las personas transgénero se han convertido en un grupo privilegiado apoyado por los principales medios de comunicación. El estudiante probablemente también se sorprendió por la insistencia del profesor. Empezó a tomar una actitud ofensiva y le dijo al profesor que lo despedirían. El estudiante presentó una denuncia ante la universidad, que inició una investigación contra el profesor. La investigación concluyó que Meriwether había creado efectivamente un ambiente hostil al no usar la designación de género solicitada por el estudiante. Meriwether se ofreció a llamar al estudiante por cualquier nombre solicitado, pero el estudiante no aceptó la oferta. La universidad emitió una advertencia al profesor de que se tomarían más acciones correctivas si ocurriera un incidente similar. El profesor no se desanimó. Demandó a la universidad alegando que violó su derecho al libre ejercicio de la religión bajo la primera enmienda. El Tribunal de Distrito desestimó la demanda del profesor, pero la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito falló a favor de Meriwether en marzo y permitió que el profesor continuara con su demanda contra la universidad. Alliance Defending Freedom, que representó al profesor en la corte, anunció el jueves pasado que había llegado a un acuerdo de $400,000 con la universidad. Esto representa los daños y perjuicios de Meriwether y los honorarios del abogado por la demanda. Shawnee State también rescindió su advertencia anterior. En el clima actual de izquierdismo, es admirable que Meriwether haya tenido el coraje de defender su libertad de expresión. También nos complace ver que la universidad finalmente toma la decisión correcta. Después de que una jueza federal en Florida dictaminara el día de ayer, 18 de abril, que el uso obligatorio de mascarillas en aviones y otros medios de transporte público es ilegal, un funcionario de la administración Biden anunció que el mandato actual de uso de mascarillas en el transporte ya no se aplicará. Esta fue parte de su declaración. La decisión judicial de hoy significa que la orden de los CDC del uso de mascarillas en el transporte público no está vigente en este momento. Por lo tanto, actualmente la TSA, que es la Administración de Seguridad en el Transporte, no hará uso de sus directivas de seguridad y de la enmienda de emergencia que requiere el uso de mascarillas en el transporte público y en los centros de transporte. La jueza de distrito de los Estados Unidos, Kathryn Kimball Missel, quien fue designada por el presidente Donald Trump, se puso al lado del Fondo de Defensa de la Libertad de la Salud y dictaminó: el mandato excedió la autoridad legal de los CDC. Invocó indebidamente la excepción de buena causa para notificar y comentar la elaboración de reglas y no explicó adecuadamente sus decisiones. Debido a que nuestro sistema no permite que las agencias actúen de manera ilegal, incluso en la búsqueda de fines deseables, el tribunal declara ilegal y anula el mandato de mascarillas. La Casa Blanca calificó el fallo de la jueza federal de decepcionante,
No está claro si el Departamento de Justicia intentará apelar la decisión, pero lo que sigue impresionando es la incongruencia con la que la Casa Blanca puede obrar. Se indignan porque se quita el uso de mascarillas en el transporte público, pero está deteniendo las regulaciones del Título 42, que si recordamos, se había impuesto en la frontera sur de los Estados Unidos para deportar inmigrantes ilegales con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Y el argumento de la administración para quitar dichas restricciones del Título 42 son que la pandemia ya no es grave. Entonces, ¿cuál es el problema con que ya no se use mascarilla? Sin duda, la pandemia, además de todos los estragos que ha causado a nivel mundial, ha alimentado la incongruencia al máximo nivel en muchos casos. Según la presentación más reciente de John Durham, 5 asociados claves de Clinton invocaron la quinta enmienda y se negaron a cooperar con el fiscal especial John Durham por temor de que pudieran incriminarse de una conducta delictiva. Como resultado, Durham otorgó inmunidad a un individuo identificado solo como Investigador 2. Luego señaló que esto era necesario. Durham dijo lo siguiente: el único testigo actualmente inmunizado por el gobierno, el Investigador 2, recibió este estatus el 28 de julio del 2021, a más de un mes antes de la acusación del inculpado en este asunto. Y el gobierno inmunizó al Investigador 2 porque, entre otras razones, al menos otros 5 testigos que realizaron trabajos relacionados con las acusaciones del Banco Ruso 1 invocaron o indicaron su intención de invocar su derecho a no autoincriminarse. Por lo tanto, el gobierno buscó la inmunidad del Investigador 2 para descubrir hechos que de otro modo no estarían disponibles y que subyacen al proyecto de investigación de la oposición de Tech Executive 1 y otros llevaron a cabo antes de la reunión del acusado con el FBI. Según el blog del abogado Jonathan Turley, Durham también detalló cómo los falsos reclamos de colusión rusa relacionados con el Alfa Bank involucraron al abogado general de Clinton, Mark Elias, y a Christopher Steele. La solicitud del nuevo testimonio inmunizado vendría de un ejecutivo de tecnología que supuestamente puede compartir información sobre reuniones con Elias y con Steele. De la multitud de republicanos que se postularon para el escaño en el Senado de Ohio, el expresidente Trump seleccionó a J.D. Vance, quien ocupó el segundo lugar en las encuestas después de Josh Mandel. El expresidente tomó la decisión basándose en su creencia de que el autor del bestseller tiene una alta probabilidad de derrotar al candidato demócrata Tim Ryan en las primarias de Ohio. Sobre el respaldo de Vance, Trump escribió lo siguiente: he estudiado esta carrera de cerca y creo que J.D. es el que tiene más probabilidades de eliminar al débil pero peligroso oponente demócrata. Peligroso porque tiene mucho dinero para gastar. Y además agregó: sin embargo, J.D. lo destruirá en los debates y luchará por el movimiento MAGA en el Senado. Y la realidad es que muchos no esperaban el respaldo. Vance se había opuesto a Trump cuando él se postuló para el cargo en el 2016. Incluso solía llamarse a sí mismo un Never Trump Guy, que se traduciría algo como un chico que nunca estaría a favor de Trump. Incluso llamó idiota a Trump y dijo que tendría que taparse la nariz y votar por la demócrata Hillary Clinton en el 2016. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, pues Vance ha cambiado su postura y ha dicho públicamente que lamenta sus comentarios y que espera no ser juzgado por sus palabras en el pasado. Vance dijo durante una entrevista con Fox News el año pasado: como mucha gente, critiqué a Trump en el 2016. Y le pido a la gente que no me juzgue por lo que dije en el 2016, porque he sido muy abierto al decir estas cosas críticas y me arrepiento. Me arrepiento de haberme equivocado con el tipo. Dijo en un evento de campaña que sus puntos de vista sobre Trump han cambiado con el tiempo, porque ve la corrupción que hay en el país y ve que Trump es el único de cualquier partido que se opone a esa corrupción. Y ahora ya hace varios años que Vance ha sido partidario de Trump. El candidato dijo en otra entrevista para Fox News que él cree que lo más importante no es lo que dijo hace 5 años, sino que ahora está dispuesto a ponerse de pie, a recibir el calor y los golpes por defender realmente los intereses del pueblo estadounidense. También a principios de este año, Vance se reunió con Trump en Mar-a-Lago y dijo en aquel entonces que el presidente Trump aparentemente sabía lo que él había dicho sobre Trump y que habían hablado al respecto.
También le explicó al expresidente sus opiniones actuales y por qué había cambiado de opinión. Parte del discurso de Trump sobre el respaldo a Vance decía lo siguiente: al igual que otros, J.D. Vance puede haber dicho algunas cosas no tan buenas sobre mí en el pasado, pero ahora lo entiende y lo he visto con creces. Es nuestra mejor oportunidad de victoria en lo que podría ser una carrera muy dura. Vance expresó su gratitud al presidente Trump por apoyarlo independientemente de su pasado y dijo lo siguiente: Donald Trump es el mejor presidente de mi vida por la sencilla razón de que nunca se inclinó ante la mafia y luchó constantemente por los estadounidenses trabajadores. Además agregó: dio un ejemplo en la Casa Blanca que seguiré en el Senado. Juntos vamos a recuperar este país. Me siento honrado y emocionado de contar con su apoyo. Mike Gibbons, que ocupó el tercer lugar en la última encuesta, es un banquero de inversiones local de Cleveland que siempre ha apoyado la filosofía de American First y al presidente Trump. Estaba un poco decepcionado de no haber recibido el respaldo del presidente Trump. El presidente Trump dijo que respaldar a Vance no fue fácil porque respeta y son de su agrado algunos de los otros candidatos, sobre todo porque han dicho cosas grandiosas sobre Trump y porque aman a Ohio y a los Estados Unidos. Trump dijo lo siguiente: no podemos jugar juegos. Todo se trata de ganar. Después de respaldar a Vance para las muy disputadas primarias republicanas del Senado de Ohio, el presidente Trump recibió muchas llamadas telefónicas que se abstuvo de aceptar por el resto del día. Lo que las encuestas han mostrado es que el 54,9% de los encuestados republicanos dice que es probable que apoyen a un candidato respaldado por el presidente Trump. Según los informes, Vance estará en persona con Trump el próximo fin de semana en el recinto ferial del condado de Delaware, donde el expresidente Trump realizará un meeting antes de las primarias republicanas del 3 de mayo. A continuación te hablaremos de las reformas que se están aplicando al sistema de votos de los Estados Unidos. Después de escuchar la historia de Vance, nos damos cuenta cómo los 2 últimos años han educado no solo a gente que criticaba a Trump, sino también a otros republicanos. En un esfuerzo por restaurar la confianza de los votantes, varios estados dominados por los republicanos, incluido Tennessee, se están preparando para recibir boletas de papel. Esto a raíz de las preguntas sin resolver sobre las elecciones presidenciales del 2020. Y es que estos estados actualmente no cuentan con un sistema de votación con registro en papel. Durante años, los funcionarios electorales de Tennessee otorgaron a los condados el derecho a elegir su equipo de votación. Más tarde, alentaron a los condados a cambiar el sistema de papel. Ahora que están requiriendo sistemas en papel, el proyecto de ley del Partido Republicano de Tennessee establece una fecha límite del 2024 para que Tennessee tenga un sistema de votación que incluya un registro en papel de cada voto emitido. Esto permitiría verificar cualquier resultado cuestionado. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha propuesto asignar $15 millones para cambiar los equipos de votación basados en boletas de papel que sean verificables para los votantes. Los funcionarios estatales dicen que el reemplazo podría costar hasta $37 millones y el resto del dinero de las elecciones federales se destinará a pagar todo lo demás. Actualmente, casi 2/3 de los 95 condados del estado no tienen registro en papel. Mississippi e Indiana planean tener copias de seguridad en papel para las elecciones presidenciales del 2024. El año pasado, Texas aprobó una ley que requiere registros de votos en papel para el 2026. El vicegobernador republicano Dan Patrick cree que esto ayudará a reconstruir la confianza de los votantes en las elecciones. En realidad se están llevando a cabo reformas similares también en los estados liderados por demócratas. Por ejemplo, en New Jersey, el senador republicano Joe Penacchio ha patrocinado un proyecto de ley que requiere boletas de papel para todas las votaciones en persona, ya que él considera que es lo correcto de hacer independientemente de la confianza pública en las elecciones del 2020. Después del año pasado, son muchos los llamados a abandonar las máquinas de votación y volver a las boletas de papel. Según Verified Voting, un grupo que rastrea los equipos de votación en las elecciones de mitad de periodo del 2022, alrededor del 68% de los votantes estadounidenses registrados marcarán sus boletas manualmente, mientras que el resto usará máquinas de votación con pantalla táctil. Según funcionarios federales, alrededor del 5% de las boletas emitidas en las elecciones presidenciales del 2020
no tenían un registro en papel. Esto es inferior al 18% que en el 2016. Para el 2024, ese porcentaje se reducirá aún más. En Indiana, los republicanos decidieron no reemplazar el equipo existente, sino agregar una pequeña impresora a unas 5,000 máquinas de votación para crear un registro en papel para el 2024. Pero la decisión ha sido criticada por grupos de defensa de los votantes. Ellos argumentan que las impresoras usan papel térmico liviano, similar a los recibos de las cajas registradoras, que se dañan fácilmente y solo permiten que los votantes vean una parte de su boleta a la vez a través de una pequeña ventana. De hecho, los republicanos no siempre fueron flexibles sobre el uso de boletas de papel. El año pasado en Tennessee, un subcomité legislativo liderado por republicanos bloqueó un impulso demócrata sobre un mandato de seguimiento de documentos. El representante republicano Ryan Williams dijo en el 2021 lo siguiente: William ha cambiado desde entonces. Votó a favor del nuevo proyecto de ley el mes pasado y les dijo a sus compañeros legisladores que los habitantes de Tennessee estaban perturbados por las elecciones en otros estados y que sentían que los habían privado de sus derechos. William dijo lo siguiente: creo que una de las cosas que nuestros ciudadanos quieren saber después de las últimas elecciones es que tengamos una forma de verificar los votos en papel. Si miramos de cerca, veremos que todos los gobiernos en todos los niveles también están retrocediendo con la promoción de los mandatos de vacunas. Gobiernos en todos los niveles solían promover activamente los mandatos de vacunación obligatoria, pero ha habido un marcado cambio de actitud. Muchas de las peticiones locales para mostrar la prueba de vacunación en público se han archivado y vacunarse ya no es obligatorio. Algunos analistas creen que esto se debe a la disminución actual de infecciones por el COVID-19 y a la creciente evidencia de que las vacunas son menos efectivas para prevenir dicha infección. Según una encuesta reciente de Axios, menos del 10% de los encuestados cree que la pandemia del COVID sigue siendo realmente peligrosa. Las 3/4 partes creen que el virus es manejable. Por su parte, la doctora Mónica Gandhi, epidemióloga de la Universidad de San Francisco, ha estudiado el impacto de la epidemia en las escuelas. Ella dijo que los líderes de la comunidad y la mayoría del público está comenzando a ver la pandemia como endémica, alentando a las personas a vacunarse, brindando tratamiento, pero ya no están tomando órdenes obligatorias. Este enfoque es el que se está usando ahora en los Estados Unidos y en Europa. Según el analista político Dan Schur, la oposición a la vacunación sigue siendo fuerte. Los funcionarios del gobierno que promueven la vacunación no están tan entusiasmados como antes, considerando el ambiente general. El Departamento de Salud Pública de California anunció la semana pasada que están retrasando la implementación de los requisitos de vacunación para los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 12º grado. Los distritos escolares también han retrasado la implementación de los anteriores requisitos de vacunación obligatorios. Por ejemplo, en California, el requisito anterior era que las personas que asisten a grandes reuniones en interiores deben mostrar una prueba negativa, y esto ahora se ha vuelto menos estricto. Según las nuevas reglas, se recomienda encarecidamente que las fiestas interiores de más de 1,000 personas den negativo. Para grupos de más de 10,000 personas es aconsejable comprobar si hay un certificado de prueba negativo. Ahora bien, Buffy Whips, quien es demócrata, había presentado, igual que el año pasado, la AB 1993, que es un proyecto de ley de vacunación obligatoria para los empleados de las empresas. Pero el 29 de marzo canceló la audiencia pública de su comité sobre el proyecto de ley. Luego Whips propuso la ley de vacunación obligatoria para el consumidor de California. Esto también fue el año pasado, pero luego se abandonó. Parece que de forma lenta pero segura, la nación está aprendiendo a vivir con el virus. La semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el envío de 7 autobuses con inmigrantes ilegales desde su estado a Washington, D.C. Ahora tiene una nueva idea y es transportar ilegales a Delaware, que es el estado natal de Joe Biden. Abbott le dijo a Fox News lo siguiente: este proceso de transporte en autobús va a continuar. Quiero que tú y la audiencia sepan exactamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y después dijo: la administración Biden estaba dejando inmigrantes ilegales solo en pequeños pueblos en la frontera. No vamos a permitir que esto suceda. El acto creativo de Abbott reenfoca la atención pública en el tema de la seguridad en la frontera sur. Los demócratas de centro y los legisladores que buscarán la reelección en noviembre siguen el ejemplo de las encuestas. El público está descontento con el manejo de la frontera por parte de la administración Biden, por lo que deben distanciarse de Biden tanto como sea posible.
A principios de este mes, la administración Biden también solicitó al Grupo de Fronteras Abiertas que pusiera fin al Título 42, que es la última herramienta que la patrulla fronteriza de aduanas podría usar para negar la entrada a los Estados Unidos a cientos de miles de personas. Los funcionarios de seguridad nacional esperan que en las 6 semanas posteriores al fin del Título 42, es posible que 18,000 ilegales intenten cruzar e ingresar a los Estados Unidos, lo que sin duda sería como un tipo de pesadilla para los demócratas, como una gran amenaza para la seguridad de los ciudadanos americanos. Ahora, no solo los republicanos se oponen a terminar con el Título 42, sino que también hay demócratas que se han manifestado en contra. El demócrata de Michigan, el senador Gary Peters, quien preside el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, y también es brazo de campaña de los demócratas del Senado, dijo el 18 de abril lo siguiente: a menos que tengamos un plan bien pensado, yo creo que es algo que debería revisarse y quizás retrasarse. O por ejemplo, el vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, dijo lo siguiente: no deberíamos poner fin al Título 42 hasta que tengamos un plan detallado. Agregó: todavía tenemos que arreglar nuestro sistema de inmigración que está roto en su totalidad. Los senadores demócratas Mark Kelly, Raphael Warnock, Catherine Cortez Masto y Maggie Hassan, todos los cuales forman parte de la boleta electoral este noviembre, se han opuesto a hacer retroceder la política de la era Trump. En una encuesta de Morning Consult de Político publicada a principios de este mes, la mayoría, estamos hablando del 56% de los 2,000 votantes registrados que fueron encuestados, se oponen a la decisión de levantar el control fronterizo de la era Trump. Definitivamente es hora de que la administración reconsidere su política fronteriza. Hago esta breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas 2 pequeñas acciones impulsan mucho a nuestro canal y mandan el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos acerque a mucho más personas y podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. También te recuerdo que tenemos activo el botón de unirse, que es el botón que encontrarás allá abajito que dice Join, y al unirte a nuestro canal podrás obtener muy buenos beneficios, además de apoyar económicamente a nuestro proyecto. De antemano, muchísimas gracias. Continuamos con el resumen. A continuación hablaremos sobre cómo DeSantis está decidido a poner en su lugar a Disney y su wokeness. Ahora, vayamos con Disney y DeSantis. Bueno, pues el gobernador de Florida anunció el martes que la legislatura estatal considerará una propuesta para eliminar la jurisdicción fiscal y de gobierno especial de Disney. DeSantis dijo lo siguiente: hoy les anuncio que estamos ampliando el llamado de lo que van a considerar esta semana, y sí considerarán la terminación de todos los distritos especiales que se promulgaron en Florida antes de 1968 y que incluye el distrito de mejoramiento de Reedy Creek. El distrito de mejoras de Reedy Creek es la jurisdicción de gobierno y el distrito fiscal especial de la tierra de Walt Disney World Resort. Esta fue autorizada por la legislatura de Florida en 1967 para impulsar el desarrollo económico y el turismo. La eliminación de este distrito especial es el movimiento más reciente en la lucha de Florida contra la política del woke de las megacorporaciones. La senadora Jennifer Bradley y el representante Randy Fine presentaron la legislación el día de ayer, martes 19. Fine tuiteó lo siguiente: Disney es un invitado en Florida. Hoy se lo recordamos. El gobernador DeSantis acaba de expandir la sesión especial para poder presentar la HB 3C, que elimina el distrito de mejoramiento de Reedy Creek, un estatuto especial de 50 años, que exime a Disney de las leyes que enfrentan los floridianos comunes. El impulso de Disney por incorporar muchos personajes LGBTQ en sus historias ha alarmado a los conservadores. Tim Swine, candidato de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, tuiteó lo siguiente: Disney es pro-groomer y quiere adoctrinar sexualmente a los niños. Los republicanos deben de entender que las corporaciones woke son el enemigo. Los republicanos también han considerado otras medidas para contraatacar contra la agenda LGBTQ de Disney. Jim Banks, presidente del Comité de Estudios Republicanos de la Cámara, afirmó que luchará para poner fin a los derechos de autor de Mickey Mouse. El 19 de abril, Netflix, la plataforma de entretenimiento que alguna vez fue popular, informó que perdió 200,000 suscriptores en el primer trimestre de este año. Esta es la primera caída en las suscripciones en más de una década
y la compañía espera perder otros 2 millones de suscriptores para finales del segundo trimestre. Debido a la noticia, el martes pasado, sus acciones cayeron un 25% y la caída libre continuó el miércoles. Según Breitbart, las acciones cayeron hasta un 12% durante las operaciones matutinas del miércoles, lo que elevó la pérdida total de las acciones a más del 37%. Desde principios de año, las acciones de Netflix se han desplomado en un asombroso 63%. Netflix atribuyó la pérdida de clientes a la inflación global, a la guerra de Ucrania, la introducción de otras plataformas de transmisión de video como Disney Plus y la intensa competencia en el mercado. Sin embargo, Elon Musk señaló que la verdadera razón de su fracaso fue el virus del woke. Él tuiteó que el virus de la mente woke está haciendo que Netflix no se pueda ver. Y una persona publicó en ese posteo: el virus de la mente woke es la mayor amenaza para la civilización, a lo que Elon Musk respondió simplemente con un sí. Muchos internautas incluso pusieron que Musk debería hacerse cargo de Netflix. Si Twitter insiste en no cambiar de rumbo, se encontrará con el mismo final que esta plataforma. Después de que Twitter adoptara la píldora venenosa para protegerse de la oferta de compra de 43 mil millones de Musk, él no se detuvo allí. Compartió en un tweet el clásico de Elvis Presley llamado Love Me Tender, justo después de que las compañías de redes sociales anunciaran su decisión. The New York Post informó, citando a 2 fuentes familiarizadas con el asunto, que el multimillonario planea lanzar una oferta pública de adquisición en unos 10 días y ha elegido a Morgan Stanley para recaudar otros $10,000 millones en deuda con Twitter. Una oferta pública de adquisición es una oferta para comprar parte o la totalidad de las acciones de los accionistas en una corporación. Suele ocurrir cuando un inversor propone comprar acciones de todos los accionistas de una empresa que cotiza en la bolsa a un precio determinado en un momento determinado. El New York Post también dijo que Musk podría estar dispuesto a pedir prestado contra sus acciones actuales si es necesario, una medida que podría recaudar miles de millones de dólares más. Pero los expertos revelaron que Musk parece tener más problemas de los esperados para encontrar patrocinadores. Sin embargo, ante tanto movimiento, parece que Musk no está solo y ha surgido un muy buen aliado. ¿Quién creen que pueda ser? Ni más ni menos que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero no le está prestando dinero a Musk, pero sí está demandando a Twitter. El martes 19, DeSantis comenzó a participar en la saga de Musk y su intento de comprar Twitter. DeSantis dijo que Florida buscará responsabilizar a la junta de Twitter por violar sus deberes fiduciarios al rechazar la oferta de adquisición de Musk. Y es que esta, sin duda, es una de las posibles consecuencias que hay a raíz de usar el plan de la píldora venenosa. El gobernador de Florida declaró esto durante una conferencia de prensa en Florida. Les voy a compartir su declaración textualmente. Él dijo: lo que Musk está tratando de hacer es básicamente liberarlo, o sea, Twitter, de ser un agente de censura para convertirlo en una plataforma abierta, real, como se anuncia. DeSantis cree que el rechazo de Twitter a la lucrativa oferta financiera de Musk no se basa en negocios, sino en política. El gobernador también dijo: lo rechazaron porque saben que no pueden controlar a Elon Musk, saben que no aceptará la narrativa, y después agregó: por eso lo hicieron. A mi juicio, no lo hicieron porque fuera un buen negocio. De hecho, el estado de Florida y su sistema de pensiones posee algunas acciones de Twitter. Así que como accionista de Twitter, Florida tiene derecho a proteger su inversión. DeSantis anunció lo siguiente: así que vamos a buscar formas en las que el estado de Florida pueda potencialmente responsabilizar a esta junta directiva de Twitter por violar su deber fiduciario. En las elecciones de este año para jefe ejecutivo de Hong Kong, tienen a un solo candidato. Él es John Lee. La actual directora ejecutiva, Carrie Lam, anunció que no buscará la reelección. Aunque Lee no tiene oponentes, YouTube suspendió su canal de propaganda de campaña. Esto debido a que Lee era el secretario de Seguridad cuando reprimió las protestas de Hong Kong en el 2019. En agosto del 2020, luego de la implementación total de las leyes de seguridad nacional en Hong Kong por parte del PSC, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra 11 funcionarios chinos y de Hong Kong, involucrados en violaciones de derechos humanos y socavando la autonomía de Hong Kong, incluidos Lam y Lee.
Todos los activos personales de las personas sancionadas en los Estados Unidos fueron congelados y las empresas estadounidenses no pueden proporcionar fondos, bienes o servicios a las personas sancionadas. Así que bajo esta ley, YouTube detuvo el canal de propaganda de Lee. Bajo la represión del PSC, Hong Kong tiene cada vez menos espacio para la libertad de expresión. Sin embargo, todavía es posible utilizar plataformas de redes sociales occidentales que están prohibidas en China continental. Lee ha estado trabajando arduamente para publicar su indiscutible campaña, incluso en las páginas de Facebook y YouTube. Se desconoce si otros medios de comunicación social de los Estados Unidos harán lo mismo como YouTube. Por ejemplo, el día de ayer 20 de abril, la página de Facebook de Lee seguía funcionando con normalidad. De hecho, en los casi 2 años desde que los Estados Unidos anunció las sanciones, Facebook no ha detenido la cuenta de Lam. Ella aún sigue publicando actualizaciones. Quizás lo de YouTube se deba o tenga algo que ver con que el canal de YouTube genera ingresos con la publicidad. En respuesta a la consulta de un reportero sobre el tema de Lee, un representante de Meta dijo que Lee podría continuar usando su página de Facebook y su cuenta de Instagram. El representante también dijo que Meta ha tomado medidas para no permitir que las páginas y cuentas utilicen servicios que tengan prácticas de pago. Meta, como empresa de los Estados Unidos, debe operar bajo las leyes de los Estados Unidos y puede tomar las medidas de cumplimiento correspondientes en el futuro en respuesta a diferentes situaciones. Ahora, volviendo al bloqueo del canal de Lee, esta ha provocado mucho debate entre los hongkonenses. Sin embargo, pocos simpatizaron con Lee. Algunos internautas dijeron sarcásticamente que Lee, como funcionario seleccionado del Partido Comunista Chino, no debería haber usado plataformas capitalistas como YouTube para promocionarse, porque esto habría estado apoyando a las empresas estadounidenses y está en contra de la filosofía de Lee de proteger la seguridad nacional. También hay internautas que dicen que algunos simpatizantes del PSC en Hong Kong llaman a Estados Unidos una fuerza subversiva extranjera, pero siguen usando teléfonos móviles, software y plataformas de redes sociales de los Estados Unidos e incluso comen comida de los Estados Unidos. Si ellos practicaran lo que critican, deberían dejar de usar todos los productos y servicios de los estadounidenses capitalistas. A continuación, te hablaremos sobre las elecciones francesas y cómo la mayor contrincante de Macron, Marine Le Pen, tiene buenas posibilidades de derrotarlo. Pero antes de seguir, ahora volviendo a las elecciones francesas. El día de ayer, miércoles 20 de abril, el presidente Emmanuel Macron y la retadora Marine Le Pen sostuvieron un debate clave antes de la segunda ronda de votación en las elecciones presidenciales francesas. Esta elección está atrayendo la atención mundial porque un cambio de poder en Francia podría cambiar el equilibrio político en Europa, reformar las relaciones con el PSC y Rusia y afectar la posición de Francia en las negociaciones comerciales europeas con el mundo. Hace 5 años, Macron no tenía ni 40 años cuando entró en el Palacio del Elíseo, pero hoy en día la candidatura a la reelección está resultando ser una dura lucha. Ha sido atacado por sus opositores como un presidente de hombres ricos. Por su parte, Macron no se atrevió a subestimar a su oponente. Hizo una vigorosa campaña el fin de semana anterior a las elecciones, lanzando nuevos compromisos con la protección del medio ambiente y solicitó el apoyo de los votantes. La elección final está programada para el 24 de abril. La agencia de encuestas Ipsos Soprasteria publicó una encuesta el 16 de abril indicando que el 55,5% de los encuestados votaría por Macron. Otro 13% dijo que votaría pero no expresó su opinión. Sin embargo, esto no significa que Macron tenga una clara oportunidad de ganar. La actitud de los seguidores de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que quedó en tercer lugar en la primera vuelta de la votación, es clave. Como lo analizamos la última vez, Mélenchon es de izquierda y en teoría sus votantes se volcarán para apoyar a Macron, pero la actitud de Mélenchon hacia la Unión Europea es la misma que de Le Pen. Entonces, a medida que continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, es difícil estimar cómo elegirá el público. Tampoco está muy clara la actitud del propio Mélenchon. Él hizo un llamado al público a nunca votar por Le Pen, pero no expresó su apoyo a Macron. La mayoría de sus simpatizantes indicaron que no van a votar en las elecciones finales o que tenían la intención de votar por un voto nulo. Alrededor del 14% de los votantes están esperando que el debate les ayude a decidir por quién votar, mientras que el 12% dice que el debate será decisivo para decidir si votarán o no. Según la muestra de una encuesta de Opinionway Key Partners, el análisis sugiere que si Le Pen logra ganar a los votantes que no han tomado una posición,
esta carrera posiblemente podría dar una vuelta. El enfrentamiento será una oportunidad para convencer a los votantes de que ella es capaz de convertirse en presidenta y que no deben tener miedo de ver a la extrema derecha en el poder. En todo esto surge la pregunta de cómo pasó Macron de ser un presidente joven y enérgico a ser acusado de ser un presidente de hombres ricos. Por un lado, los franceses piensan que sus vidas no han mejorado en los últimos 5 años. El año después de que Macron asumiera el cargo, se produjo el movimiento de los chalecos amarillos y la gente protestó contra la política del gobierno de aumentar los impuestos a los combustibles. Las protestas se llevaron a cabo todos los sábados en todo el país. Luego, durante la pandemia del COVID-19, Macron impulsó una política de vacunas obligatorias y empujó a las personas que no estaban vacunadas a vacunarse. El público percibió a Macron como arrogante y desinformado. Menos de 5 meses antes de las elecciones, el Instituto Independiente de Estudios de Políticas Públicas publicó un estudio que muestra que las políticas económicas y políticas de Macron efectivamente aumentaron la rentabilidad de los ricos y redujeron el nivel de vida de los pobres. Los ingresos del 1% superior aumentaron a un 2,8%, mientras que el poder adquisitivo promedio del 5% inferior cayó un 0,5%. Por otro lado, los precios de la energía en Europa aumentaron el año pasado y además, tras el estallido de guerra de Rusia y Ucrania, las personas son más sensibles a los cambios en los precios de la energía. Le Pen aseguró que quiere reducir el impuesto al valor agregado sobre la energía del petróleo y el gas del 20% actual al 5,5%. Hizo hincapié en la necesidad de aumentar el poder adquisitivo de todos. Y en su discurso dijo querer ser la presidenta de todos los franceses, no solo una presidenta para unos pocos como Macron. La CNN anunció algunas noticias de última hora este jueves. Ellos anunciaron el cierre de la CNN Plus, el servicio de transmisión que había sido considerado como uno de los desarrollos más significativos en la historia de la CNN. Su cierre será el 30 de abril, a tan solo un mes después de su lanzamiento. Las razones, bueno, pues aparentemente nadie los estaba mirando. La CNN dijo durante el lanzamiento que la CNN Plus, eso fue el 29 de marzo, dijo que CNN Plus había sido creado para establecer relaciones más estrechas con los consumidores de noticias. Dijeron que la CNN Plus combinaba cobertura de noticias en vivo, programación a pedido, además de entrevistas interactivas. De hecho, ese día, Matt Dornick, director estratégico de comunicaciones de la CNN Worldwide, tuiteó lo siguiente. Para que quede escrito, estamos muy contentos con el lanzamiento de CNN Plus y simplemente nos estamos preparando para una larga racha de éxito. La triste realidad es que, a partir de su lanzamiento, las 2 semanas que le siguieron, CNN Plus tenía menos de 10,000 espectadores activos al día. Y la verdad, se veía el esfuerzo de la CNN por intentar construir exitosamente CNN Plus. Imagínense, reclutó al famoso presentador de Fox News, Chris Wallace. También transfirió a los pilares internos que son Jake Tapper, Don Lemon y Anderson Cooper. En los últimos días, Wallace iba a entrevistar nuevamente a la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Se estaban esforzando por aumentar las cifras. Cuando Jeff Zucker, el expresidente de CNN, desarrolló el CNN Plus, tenía la ambición de competir y ganar el espacio que estaba teniendo el streaming de Fox News. Afortunadamente, los planes del hombre no son tan buenos como los planes de Dios. La caída libre de la CNN ya se venía sintiendo, pero tomó fuerza cuando el presentador Chris Cuomo se fue abruptamente debido a los escándalos que comenzó a protagonizar. Después, el mismo Zucker tuvo que dejar CNN también envuelto en escándalos y hay una lista de empleados con situaciones bastante desagradables que involucran escándalos sexuales. Así que la conclusión es simple. ¿Por qué no funcionó CNN Plus? Porque es más que evidente que nadie va a querer pagar por escuchar mentiras. Y otro gigante que también comienza a tener una temporada interesante es el gigante del entretenimiento que también está promoviendo activamente la ideología del woke. Ayer les informamos que el gobernador de Florida anunció el martes que pondría fin a la autonomía de Disney. Después, el miércoles, el Senado de Florida, liderado por los republicanos, votó 23-16 para aprobar el proyecto de ley. Ayer jueves, la Cámara Estatal, también mayoría republicana, lo aprobó por 70-38 votos. Ahora, se está a la espera de la firma del gobernador. Y así,
Sin más, está hecho. De hecho, mientras la Cámara discutía la aprobación de este proyecto de ley, se podía escuchar a los legisladores demócratas intentando protestar y gritaban de tal modo. La verdad me hizo recordar a estas protestas actuales de los jóvenes que, ante la falta de argumentos para sostener sus ideas, solo se dedican a gritar. Y bueno, para que me crean, escuchen y vean estas imágenes. And we will vote on these two bills. It is my hope that we will be able to proceed civilly and with decorum and with respect for one another. Read the next bill. ¿Qué les parece? Sin palabras, ¿cierto? Bueno, entonces, recordemos cómo en mayo de 1967, el gobernador Claude Kirk promulgó la ley de mejora de Reedy Creek después de los esfuerzos de cabildeo de Disney Corporation. Como resultado, el gigante del entretenimiento pudo construir un casino de 25,000 acres, esto en áreas remotas de los condados de Orange y Osceola, en el centro de Florida, que incluye 38.5 millas cuadradas de pastizales y pantanos que en su mayoría están deshabitados. Los servicios y recursos necesarios para hacer realidad el proyecto no estaban disponibles en los condados, por lo que la legislatura estatal trabajó con Disney para crear el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, que es un distrito fiscal especial que le otorga a Disney los mismos poderes y responsabilidades como el del gobierno del condado. Entonces, durante décadas, Disney pudo construir sin la aprobación de la Comisión de Planificación Local. Esto significa que Disney puede planificar todo lo que quiera y la empresa también puede recaudar impuestos y emitir bonos. Tan grande es el poder del Distrito Autónomo de Disney que un analista llamó al Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek el Vaticano con orejas de ratón. Imagínense. Con la firma de la nueva ley, todo esto será cosa del pasado. La medida sin duda tendrá un gran impacto fiscal en Disney. Es probable que podamos ver caer las acciones de la compañía muy pronto. Ahora acompáñenme y demos un vistazo al destino de Twitter. La saga del intento de adquisición de Twitter por parte de Elon Musk ha dado un nuevo giro. Un documento presentado ante los reguladores de los Estados Unidos el día de ayer, 21 de abril, muestra que el hombre más rico del mundo ha asegurado 46.500 millones en compromisos y planes para comenzar a hacer una oferta pública de adquisición de Twitter. El documento informa que el propio Musk ha comprometido 33.500 millones, incluidos 21.000 millones en capital y un préstamo de margen de 12.500 millones. Algunos bancos, incluido el Morgan Stanley, acordaron proporcionar otros 13.000 millones en financiamiento de deuda. En el documento también informaron que hay otras empresas que están considerando lanzar una oferta pública por Twitter, tales como el Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Mizuho Bank y el BNP Paribas. Entonces, Musk indicó que si su oferta tiene éxito, eliminará los robots de spam y solo las personas reales podrán usar la plataforma. Él tuiteó: si nuestra oferta de Twitter tiene éxito, venceremos a los robots de spam o moriremos en el intento. Y después tuiteó: y autenticaremos a todos los humanos reales. La propuesta de Musk ha generado interés de capital privado en el acuerdo de Twitter. Por ejemplo, Apollo Global Management Inc. está considerando cómo financiar un posible acuerdo y está abierto a trabajar con Musk o cualquier otro postor. Luego, la firma estadounidense de capital de crecimiento y capital privado, Thoma Bravo, ha informado a Twitter que está explorando la posibilidad de participar en una oferta. Dale Saran, un abogado que ayudó a la empresa de acondicionamiento físico CrossFit a evitar una adquisición corporativa en el 2012, dijo que lo que se está presenciando es una especie de juego de ajedrez público. No está claro si Musk podrá obtener suficiente apoyo de los accionistas para convencer a la Junta de cancelar la píldora venenosa. Saran señaló que la prominencia pública y la capacidad de Musk para influir en los accionistas debe estar ejerciendo mucha presión sobre Twitter y su asesor legal. Según algunos comentaristas de negocios, es poco probable que la Junta encuentre un comprador dispuesto a pagar mucho más que la oferta de Musk. Bill Alper, redactor senior de Barron's, dijo que con su actual modelo de gestión y negocios, el potencial de crecimiento de las acciones de Twitter es actualmente limitado.
Albert escribió un artículo reciente que decía lo siguiente: a menos que seas como Musk y quieras tener Twitter por razones idealistas, deberías dejar que lo tenga. Él no lo arruinará, así que puedes hacerlo con la conciencia tranquila. Steve Force, presidente y director ejecutivo de Force Media, dijo que si Musk retira su oferta, las acciones de Twitter colapsarán. Observemos y esperemos qué sucederá con esta intrincada historia entre Twitter y Musk. Y bueno, te informamos que el 19 de abril, la campaña de Hillary Clinton y sus asociados presentaron casi 2 docenas de documentos separados en respuesta al caso del abogado especial Durham contra el abogado Michael Sussmann. Entonces, volviendo al caso de Durham. Como les adelanté, el 19 de abril, la campaña de Hillary Clinton y sus asociados presentaron una cantidad de documentos en respuesta al caso del abogado Durham contra el abogado Michael Sussmann. En dichos documentos se incluyen las respuestas del expresidente de la campaña de Clinton, John Podesta, del director de la campaña, Robbie Moog, del asesor principal de la campaña de Clinton, Mark Elias, y del contratista Fusion GPS, de la propia campaña de Clinton y del Comité Nacional Demócrata del DNC. Durham había pedido que se revelaran varios correos electrónicos de varias partes y esto provocó la respuesta de la campaña. Como ya les informamos, estos correos electrónicos están actualmente retenidos por motivos del privilegio abogado-cliente. El equipo de Durham cree que esto no es una razón válida. En este punto, parece que un gran número de personas clave asociadas con la campaña de Clinton están muy preocupadas de que la información de estos correos electrónicos se haga pública. Según la información disponible, la mayoría de las personas involucradas en la creación del Russiagate se comunicaron entre sí mientras se desarrollaba el engaño en tiempo real. La primera persona en responder a la solicitud de Durham fue Rodney Joffe, el ejecutivo de tecnología que proporcionó los datos que supuestamente vinculaban al presidente Trump con Rusia. Si recordamos, a Joffe se le había prometido un puesto de alto nivel en el gobierno en caso de que Clinton ganara las elecciones. En su presentación, Joffe afirmó que sus comunicaciones deberían considerarse confidenciales porque eran parte de su relación abogado-cliente con Sussmann. Se convirtió en cliente de Sussmann a partir del 2015, pero sin darse cuenta también reveló que contrató específicamente a Sussmann para asesorar sobre cómo compartir información confidencial sobre el presidente Trump con agencias gubernamentales, sin revelar su identidad obviamente, exponiendo así una posible responsabilidad. De hecho, Joffe admitió públicamente que contrató a Sussmann para proporcionar información sobre Trump al FBI. Y Sussmann ha sido acusado de mentir precisamente sobre eso. Si eso no fue lo suficientemente malo para Sussmann, el próximo documento es aún peor. Fusion GPS también quería que sus correos electrónicos no llegaran a manos de Durham. Para poder aprovechar el privilegio abogado-cliente, Fusion ahora afirma haber ayudado a Sussmann y a su bufete de abogados con asuntos legales. Esta afirmación es claramente falsa, ya que los propietarios de Fusion, Glenn Simpson y Peter Fritz, admiten en su libro que el papel principal de Fusion era realizar investigaciones de la oposición sobre Trump y transmitir estas historias a los medios. Parece que los abogados de Fusion no leyeron el libro de su cliente antes de la presentación. Este error obviamente no pasó desapercibido para el equipo de Durham, pero el documento más interesante proviene del director de campaña de Clinton, de Robbie Moog. Al igual que los demás, el propósito principal de Moog es afirmar que todo lo que se hizo tuvo lugar dentro de los límites de una relación de consultoría legal. Pero a diferencia de los demás, Moog en realidad no afirma que todo fuera público. En cambio, afirmó repetidamente que creía que todo se hacía de manera abierta y honesta. El documento de Moog esencialmente culpa a Elias y a otros agentes de Clinton. La aparente negativa de Moog de confirmar que todo se hizo legalmente puede convertir a Moog en un eslabón débil en el encubrimiento. Ahora, la ráfaga de documentos no es el único avance significativo en la investigación de Durham. En una audiencia posterior realizada el miércoles, uno de los fiscales de Durham le dijo al juez Christopher Cooper que Joffe en realidad inició el vínculo entre Trump y Rusia a través de los datos del DNS.
Los fiscales dijeron que el plan de Yuffie se llevó a cabo con la ayuda de representantes de la campaña de Clinton. El equipo de Durham también reveló que hubo reuniones entre Elias, Sussman y Yuffie en las cuales supuestamente se alentó a Yuffie a crear huellas que vincularan a Trump con Rusia a través de los datos. No se sabe exactamente cómo la oficina de Durham se enteró de la reunión entre Elias, Yuffie y Sussman, pero si tal reunión tuvo lugar, esto destruirá por completo cualquier pretensión de que la relación entre estas partes estaba relacionada con los servicios legales. Este descubrimiento también podría causar problemas legales importantes a Elias y a Yuffie por mentir en documentos presentados ante el tribunal. Encubrir una mentira a menudo requiere la creación de 10 mentiras adicionales. En el proceso de crear mentiras continuamente se exponen más y más vulnerabilidades. Y con esta nota llegamos al final del resumen de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram, seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura, los links en la cajita de descripción, a la parte del link de donaciones y recuerda, ahí mismo encontrarás el link de nuestro podcast. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos vemos el lunes.